30 y 29 vamos a hacer. C es subconjunto de B. C es subconjunto de B. Primero hay que ver. X tal que X es un entero positivo menor que 10. ¿Cuáles son los números menores que 10? Positivo. 0 hasta el 9. ¿Sí? Va. Menor que 10. Entonces C es igual a 1, 2, 3, desde el 0 al 10, intervalos abiertos. Perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Eso es lo mismo que decir X tal que X es un entero positivo. Par menor que 10. Par menor que 10. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es C? Porque el requisito es que sea par. 2, 4, 6, 8. C es subconjunto de B. ¿Cuál es la definición de subconjunto? Todos los elementos de este conjunto tienen que pertenecer al otro conjunto. 2, 4, 6, 8. C es subconjunto de B. Verdadero. ¿Alguna duda? Fácil. Copy. Bueno. ¿Alguna duda hasta acá? No. ¿No? Va. Aquí no hay ninguna. Aquí solo es de decir si es verdadero o falso. Entonces dice vacío pertenece a para todo elemento que existe en A. Este símbolo, como A invertida, para todos los elementos de este conjunto. ¿Sí? El vacío, ¿esto es falso o verdadero? Hay un principio. Si el vacío pertenece a, ¿sí? Quiere decir que A es igual al vacío. Porque si A tiene elementos, el vacío no es elemento de A. Podría ser, fíjate. El vacío más elementos. Puede ser. Pero como no nos están dando más información de A, el vacío pertenece a para todos los elementos de A. Esto puede ser verdadero. Sí, A es igual al vacío. No, esto es falso, fíjate. No, esto es falso. Ahí está. Esto es falso. Porque ¿cuál es la definición de vacío? No hay elementos. El vacío quiere decir que no hay elementos. Para todos los elementos de A, estamos haciendo una contradicción. Para todos los elementos de A, estamos hablando de que hay elementos. Y si hay elementos, el vacío no puede pertenecer a A. Entonces, ¿esto es verdadero o falso? Falso. ¿Se entiende? ¿Sí? Hay que aprender a leer un poquito la notación para poder resolver estos problemas. Pero es sencillo. 37. De estos vamos a hacer un poquito más.
Y está un poco más difícil. Dice, el vacío es un subconjunto de A, tal para todos los elementos de A. Esto es verdadero. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, ¿esto es verdadero o falso? Es una buena pregunta, gente. El vacío es subconjunto de A para todos los elementos de A. ¿Esto es verdadero sí y solo sí? Aquí sí. ¿Esto es verdadero? Sí y solo sí. A es igual al vacío. Si A es igual al vacío, el vacío es un subconjunto de A. ¿Se entiende? ¿Cuál es la definición de subconjunto? El subconjunto es de que todos los elementos, en este caso no hay elementos, pero los elementos de un conjunto tienen que pertenecer al otro conjunto. Como el vacío es el conjunto A, si el vacío, para que el vacío sea un conjunto de A tiene que ser igual al vacío. Para todo A. Esto sí es posible y es verdadero, sí, solo sí A es igual a 0. Y como no nos están diciendo nada de quién es A, entonces podemos decir que es verdadero bajo esta condición. ¿Se entiende? 38. A es el subconjunto del universo para todos los A. Pues esto es verdadero, ¿no? Es que si no nos dan... A es subconjunto de A para todos los elementos de A. Esto es verdadero si para todos los elementos de X, donde esto es verdadero para todos los elementos de X, tal que X pertenecen a A. Y cada uno de los elementos X pertenecen a 1. A es un subconjunto de A y es verdadero. Sí, quitemos eso. Sí, todos los elementos de X, todos los elementos de A, todos los elementos, pongámoslo en letras mejor, pertenecen a U. ¿Verdadero o falso? Verdadero si todos los elementos de A pertenecen a U. ¿Por qué? ¿Cuál es la definición de subconjunto? Todos los elementos de este tienen que pertenecer al otro. Y como no nos están diciendo nada, entonces es verdadero. ¿Sí? Va. Vamos a ver aquí. 42, por ejemplo. Esto es un poco más de notación matemática, fíjate. Vamos a hacer el 42. Esa última me quedó duda, fíjate. Porque no hay ninguna información. Habría que ver de dónde lo expresa el libro. Porque puedo estar asumiendo cosas, fíjate, pero lo podemos hacer así. 42. El vacío es igual al conjunto con el elemento vacío. Falso. Porque este es el vacío y este es un conjunto con elemento vacío. No es lo mismo decir 1 es igual al conjunto con el elemento 1. ¿Es lo mismo? Es lo mismo acá. Sí, se parece eso, pero no es igual. Sí, es como decir 2 es igual al conjunto con elemento 2.
2 lo podemos operar. 2 más 3, 2 más 4. El conjunto con elemento 2 lo podemos operar. No de esa manera. No es lo mismo. ¿Se entiende por qué no es lo mismo? Falso. ¿Alguna duda? Va. Y vamos a ver. Vamos a ver. U pertenece a A para todo A. Si consideramos que U es el universo es el conjunto que contiene a todos los conjuntos. ¿Sí? Si el universo, este es el universo y este es A, U puede pertenecer a A. No, porque ¿cuál es la definición de... Ah, bueno, tal vez sí, o sea, el de pertenece. Sí, pero no todos los elementos, fíjate. Porque, y los elementos, por ejemplo, estos que están acá, pertenecen a U, pero no pertenecen a A. Porque ¿a qué está restringido? A este pedacito, de manera gráfica. Y los elementos, digamos que quitamos A, ¿sí? Vamos a hacerlo más gráfico, vamos a ver, para que se entienda. Entonces este es el universo. Y el universo tiene muchos elementos. Aquí podríamos poner cualquier cosa, pero para ahorrarnos esos. Personas con coronavirus. ¿Sí? Y vamos a aislar personas con coronavirus que no se quedaron en casa. ¿Sí? Bueno. Es el conjunto A. Pero hay personas con coronavirus que se contagiaron porque la gente que no se quedó en casa llevó a sus casas. ¿Sí? Y aquí podríamos hacer un montón de conjuntos de todas las personas. Los que se recuperan, los que se mueren y los que no se contagian. ¿Sí? Pero A posee este conjunto de personas que se contagiaban. Y U es el universo de todas las personas contagiadas. Todas las personas. ¿Sí? U pertenece a... No, porque U son todas las personas. Y A, perdón, son solo las personas contagiadas. ¿Se entiende el ejemplo? U pertenece a... Para todo A. Ahí es donde este es el cambio. Si nos restringimos para todo A, esta es la parte que no entiendo. ¿Pertenece a? ¿U pertenece a? No, no pertenece. Esto es falso. No pertenece. No, porque estamos hablando de todos los demás elementos. Entonces es falso. ¿Alguna duda? ¿Se entienden los dibujos? ¿Sí? Va. Quédate en casa. Paga el comercial. Fácil. ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto tiempo llevamos? 40 minutos. Bueno, solo vamos a dejar uno más. Y lo vamos a dejar por hoy hasta ahí. Las familias dadas de conjunto potencia de un determina dicho determina potencia. Suponga y dé valor de verdad a las proposiciones dadas. Vamos a hacer estos del 1 al 20 que están de este lado. Es el conjunto potencia, lo vamos a ver después. Suponga U igual a B, C, D, E, F, G, H, I. A es igual a B, C, D, E. B es igual a D, E, F, G. C es igual a E, F, G, H, I. D es igual a C, E, G, I. Ah, no, no.
es igual B de FH. F es igual a E, I. Entonces dice inciso 1, A unión B. ¿A qué es igual la unión? Es todos los elementos de A más todos los elementos de B, y los que se repiten solo se ponen una vez. ¿Sí? En gráfica, la unión está dada por A unión B, todos los elementos de A con todos los elementos de B, pero los que se repiten son comunes. ¿Sí? A unión B. Si A es igual a B, C, D, E y B es igual a D, E, F, G, A es igual a B, C, D, E, F, G. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? No. Fácil. Vamos a hacer la 3. A, C intersección D. ¿Qué dice la intersección? Sean dos conjuntos. A intersección B es todos los elementos en común. ¿Sí? C intersección D. C intersección D. E, A, F, G, F, G, G, E, E. G, G, I. ¿Algún otro elemento que se pertenezca a los dos conjuntos? E, G, I. ¿No? ¿Está bien la intersección? Fácil. Vamos a borrar aquí para tener más espacio. Y vamos a hacer el 9. A complemento. ¿Cuál es el conjunto complemento? ¿No? ¿Ninguna idea? Vamos a definir qué es un conjunto complemento. Un conjunto complemento es sea U el universo y un conjunto A complemento son todos los elementos que pertenecen al universo pero que no pertenecen a. Quiere decir que todos los elementos X se define como, esto se define, lo vamos a poner acá, sea X pertenece al universo, ¿sí? A complemento es igual a todos los elementos X que pertenecen al universo y donde X no pertenece a. Por ejemplo, el universo es A, B, C, D, E, F, G, H, I. A, B, C, D, E. El inciso 9 es A, complemento. ¿Cuáles son los elementos que pertenecen al universo y no pertenecen a A? A pertenece ahí. B también, C también, D también, E también. ¿Se entiende? Son todos los elementos que pertenecen al universo. Este es el universo. Pertenecen al universo, pero que no pertenecen a A, B, C, D, E. Pertenecen también al universo. Pero ¿cuál es la definición? No pertenecen a A. Como pertenecen a A, esos no son parte del complemento. ¿F pertenece a A? No. ¿Y pertenece al universo? Sí. ¿G pertenece a A? No. ¿Y pertenece al universo? Sí. H, I, ¿pertenecen a A? No. ¿Y pertenecen al universo? Sí. Como pertenecen al universo y no pertenecen a A, son del complemento. ¿Sí? Y así se acerca un complemento. Fácil, ¿no? Y eso es todo, amigos. Vamos a seguir con más ejercicios porque yo creo que con eso ya avanzan lo suficiente. ¿Sí? Ya avanzan varios ejercicios y la cosa está que no estén
aquí parados tanto tiempo, dijeron la información y ahí estamos.